El instinto de conservación nos ha llevado a nosotros a buscar todas las maneras posibles de poder evitar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte. Todas esas cosas que nos ponen a nosotros en crisis. Quisiéramos que la vida fuera distinta, que fuera siempre apacible, que la enfermedad no existiera, que la muerte nunca hubiera existido, que no hubiera dolor, que no hubiera sufrimiento, que no hubiera absolutamente nada de eso. Nos gusta la vida placentera, nos gusta la vida cómoda, nada que nos incomode. Por eso cuando hay situaciones de incomodidad, uno busca la manera de poderlas remover y luchar contra ella. Y a veces también pretendemos como padre de familia remover situaciones incómodas para los hijos, pensando que eso es lo más adecuado. Sin embargo, el vivir la vida, la experiencia, la historia, nos hace a nosotros entender que remover esas cosas es imposible y que es necesario aprender a convivir con ellas y que es necesario cuando esas cosas aparezcan aprenderlas a sanar el sufrimiento, sanar el dolor, sanar la incomodidad, pero esas cosas existen. Cuando nosotros recibimos noticias que son impactantes, la psicología enseña siempre que hay un proceso que evoluciona en la recepción de esa noticia, como cuando una persona recibe la noticia de una enfermedad terminal o la muerte de un ser querido. No recuerdo todos los pasos, en algún momento los conocí a todos, voy a mencionar simplemente los que recuerdo en este momento. Generalmente la noticia se recibe, en un principio hay una negación. La negación es esa de, esto no me puede estar pasando a mí, esto no puede ser verdad. Siempre que hay una noticia impactante hay una negación. Después de la negación viene una rabia, mucha rabia. Se pregunta uno por qué. Es que yo no me he portado mal, yo no he sido mala persona, yo no he sido un mal esposo, yo no he sido una mala mamá. Pelea uno contra Dios, casa uno pelea contra Dios y le pregunta a Dios, ¿por qué tenía que pasarnos eso? Después en el proceso de evolución viene una aceptación, que esa parte es necesaria, no todo el mundo la alcanza. Después de la aceptación viene la reconciliación. Uno se reconcilia con su condición, uno se reconcilia con su enfermedad, uno se reconcilia con la muerte del ser querido y se recupera la paz. Pero como nosotros somos tan esquivos a las cosas que nos incomoden y que nos hagan sufrir, por eso cuando nosotros oímos hablar de la palabra cruz, esa palabra en específico, esa palabra repugna, rechina, ofende, al punto de que muchas personas también hoy, como en la época de Jesús y en la época de Pablo, consideraban que lo peor que le puede pasar a un ser humano es pasar por situaciones de cruz. Acuérdense ustedes que la única persona que murió crucificada no fue Cristo. Antes de que Cristo muriera crucificado, era costumbre romana crucificar a los que iban a ejecutar. Además recuerden que Cristo no lo crucificaron solo, había dos más con él, era una costumbre crucificar a la gente. Y los judíos consideraban que todo el que era crucificado era considerado un maldito, así sencillamente, un maldito. Por eso, cuando los judíos pasaban al frente de un crucificado, escupían en el suelo y decían, eres un maldito. Por eso cuando nosotros oímos hablar de la palabra cruz, siempre creemos que la cruz es una maldición. Todavía seguimos teniendo una mentalidad judía en ese sentido y una mentalidad romana. Yo quisiera que cuando nosotros celebramos una fiesta como hoy, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, nos diéramos la oportunidad de preguntarnos, oye, ¿y si fuéramos capaces de darle un sentido
totalmente distinto a la cruz al que le daban los judíos en la época y al que le daban los romanos? ¿Por qué en vez de pensar que la cruz es una maldición, puede llegar a ser una bendición? Y que la cruz, en vez de ser signo de muerte, puede llegar a ser signo de vida, o que en vez de ser signo de derrota, sea signo de victoria. ¿Por qué no darle un sentido distinto? Cuando justamente los cristianos tenemos los elementos para darle a la cruz un significado totalmente distinto al que le daban los romanos y al que le daban los judíos. La Sagrada Escritura dice que Cristo se hizo maldito porque murió en la cruz, se hizo maldición para alcanzarnos la bendición. Porque es que la cruz, el sentido de la cruz no se convierte en sí misma. Es que no es la cruz sola, es aquel que colgó de ella, el que nos permite darle un sentido distinto. Cruz sin Cristo siempre será maldita. Cruz con Cristo siempre será bendita. Cruz sin Cristo es signo de muerte. Cruz con Cristo es signo de vida. Cruz sin Cristo es signo de derrota. Cruz con Cristo es signo de victoria. El sentido de la cruz no está en la cruz. El sentido de la cruz está en Cristo, que le cambió el sentido de la cruz. Por eso el apóstol San Pablo, en varias oportunidades, va a defender la cruz de Cristo. Pablo dice, la cruz de Cristo, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para nosotros fuerza de Dios y gracia de Dios. Para los judíos y los gentiles, escándalo y necedad, el sentido que le dan. Para nosotros, fuerza de Dios y poder de Dios. Y en otro texto va a decir el apóstol San Pablo también, líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De lo que yo me siento glorioso, de lo que yo me siento orgulloso, es de la cruz de Jesús. Y en otro texto va el apóstol San Pablo a decir, porque yo he venido a predicarles a ustedes a un Cristo crucificado, escándalo para los gentiles y necedad para los judíos. Un Cristo crucificado. Alguien me preguntaba en una oportunidad, ¿cómo se entiende la cruz? El sentido de la cruz no es único. Porque, insisto lo que les decía ahora, cuando una persona piensa en cruz, dice, no, cruz es sufrimiento, cruz es dolor, cruz es enfermedad, cruz es muerte. No, no necesariamente. Cruz también es responsabilidad. Cruz es camino de salvación. Cruz es proceso de santificación. Cruz significa también limar la propia vida, moldear el carácter. Eso es cruz. Cuando usted moldea su carácter, eso es su cruz. Cuando usted aprende a dominar sus instintos, eso es su cruz. Cuando nosotros no vivimos la vida en estado salvaje, simplemente obrando como el instinto nos lo pide, cuando no somos instintivos sino racionales, eso es nuestra cruz. Cruz es la responsabilidad de amar la familia. Cruz es la responsabilidad de hacer las cosas que nos corresponden. Obviamente sí, cruz también es soportar con paciencia las incomodidades del prójimo, como dice una de las obras de misericordia espirituales. Cruz también es asumir que un día nos podemos enfermar y que en medio de la enfermedad uno no puede ponerse a renegar, porque ya de por sí sufrimos por la enfermedad, para que ahora al sufrimiento de la enfermedad tengamos que recargarle el renegar por ella.
Hay gente que se enferma no solamente físicamente, sino que se enferma también emocionalmente por su enfermedad. Le añaden un mal al otro mal. La cruz es signo de redención. Y uno debe aprender a identificar qué cruz llevamos nosotros, porque recuerden también que Jesús dice que el que quiera ser discípulo suyo debe cargar su cruz. Jesús no dice, el que quiera ser discípulo mío, descargue su cruz, déjela a un lado y venga livianito donde mí. No es eso lo que dice, no es eso, dice lo contrario. El que quiera ser discípulo mío debe renunciar a sí mismo, cargar con su cruz. Todos tenemos cruces, todos, y nadie la puede descargar. Y nadie debe andar renegando por ella. Porque si usted descarga su cruz, está descargando la posibilidad de la redención y la posibilidad de la santidad y de la salvación. Porque a lo mejor esa nuestra cruz es justamente el instrumento del cual Dios se ha valido para que en Cristo nosotros podamos ser salvos. Recuerden que Jesús dice también en el Evangelio que el camino a la salvación es estrecho, el de la perdición es ancho y espacioso. El camino de la perdición es el camino de la comodidad. Nada de sufrimiento, nada de incomodidad, nada que me perturbe, nada que me quite la paz. Ese camino es justo el camino de la perdición. Y eso es enseñanza de Jesús. Y el camino de la salvación es camino estrecho, es incómodo, las cosas no siempre salen bien. Les decía ahorita, uno tiene que aprender a pulirse, pulir su carácter, pulir su forma de ver el mundo, de reaccionar frente a las cosas. ¿Saben ustedes cuál es el ejercicio, creo yo, más complicado en la fe para hacer, pero el más necesario? El aprender a pulir nuestra manera de ser. ¿Saben qué se ha vuelto endémico? La grosería, la vulgaridad y la patanería. Hoy pareciera que todo el mundo, sin excepción, es que a mí me da rabia cuando me dicen algo, es que yo me enojo si esto, es que yo reacciono mal, es que yo me vulgarizo, es que yo tal cosa, es que yo lo otro. Y lo hemos normalizado tanto y pensamos que así tienen que ser las cosas, y entonces no comprendemos que cruz también significa, oye, yo necesito pulirme, yo no puedo estar toda la vida viviendo así, que esa es mi cruz. Mi cruz es frenar la lengua, mi cruz es saber callar cuando uno tiene ganas de gritar y de decir tonterías. La cruz es buscar el momento oportuno para saber corregir, si se tiene que corregir, que no todos los momentos son adecuados para la corrección, ni son adecuados para decir las cosas. Eso es su cruz. La cruz es dominio propio. Aprender a dominarse. Por eso todos tenemos una cruz que cargar. Lo que tiene que asegurarse es si su cruz la carga sin Cristo, que se vuelve maldita, o la carga con Cristo, que se vuelve bendita. Esto es lo que tiene que pensar. Si carga cruz sin el Señor o carga cruz en el Señor. Todas las cruces sin el Señor son insoportables. Las cruces en el Señor siempre son llevaderas, porque lo dice también el mismo Jesús. Mi carga es llevadera y es liviana. Aprendan de mí, dice Jesús. Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.